es una receta muy típica de las navidades, como lo que es el panettone. Ya veréis que aunque pueda parecer muy difícil, realmente no lo es. Para hacerlo necesitaremos hacer dos pasos. En primer lugar, lo que sería una masa madre, que es muy fácil de hacer, ya lo veréis. Y después haremos lo que sería el panettone en sí. Para hacer la masa madre vamos a necesitar 250 gramos de harina de fuerza, ¿vale? Harina para hacer pan. Después 200 mililitros de agua y un sobre de estos de levadura de panadero seco. Aparte de los ingredientes que necesitamos para la masa madre, necesitamos 500 gramos de harina de fuerza, lo mismo que la que hemos usado anteriormente. Después, 2 huevos más 2 yemas, 100 mililitros de leche entera, 20 gramos de un licor de naranja o si no tenéis pues esencia de naranja, un huevo aparte para pincelar, un sobre de levadura de panadero deshidratada, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, una pizca de sal, 200 gramos de azúcar y después 100 gramos de estas, bueno, estos son chispas, pero si no, pues chocolate troceado, no hay problema, de chocolate negro y 100 gramos de chocolate con leche. Y finalmente 100 gramos de esto mismo es naranja escarchada, ¿vale? O bien naranja confitada, lo que prefiráis. En otro vídeo os enseñé cómo hacer la casera, pero si queréis, preferís no hacer la casera o la queréis comprar o lo que sea, pues podéis usar comprada, no hay problema. En este caso ya la hemos triturado con el triturador para que sea más fácil de que se nos reparta. Para hacer la masa madre es muy fácil. Colocaremos todos los ingredientes en un bol. Y lo mezclaremos bien con una cuchara de madera. Hasta conseguir una masa homogénea. No es necesario mezclarlo mucho porque básicamente es una masa madre que incorporaremos después a lo que es el panettone en sí. Pero bueno, más o menos que esté todo bien incorporado y una vez que ya lo tenemos más o menos mezclado, lo dejaremos en un lugar tapado, que no le dé las corrientes de aire y que esté a la temperatura ambiente. Y lo dejaremos levar entre 30 y 40 minutos. Una vez que ya tenemos la masa madre hecha y ya reposado, cogeremos la harina y la verteremos en un bol. Aparte añadiremos, haremos un agujero en medio y añadimos los huevos y las 2 yemas, el azúcar la leche el licor de naranja y el sobre de levadura. Mezclamos un poquito y deberemos de amasar. Bien podemos hacerlo pues con la misma cuchara o una espátula o lo que sea, o podemos, si tenemos un robot de estos que nos amase, pues con el robot amasador, o en este caso yo tengo las varillas amasadoras, así que yo lo haré con las varillas. Lo debemos amasar más o menos unos 10 minutos o así para que quede todo bien integrado. Cuando empecemos a tenerlo un poco ya integrado, le añadimos un poquito de sal. No se la hemos añadido antes para que no estuviera demasiado en contacto con la levadura, para que no la desactive. Pero ahora que ya está más mezclado, pues ya la podemos añadir. Y seguimos amasando.
Una vez que ya lo tenemos básicamente integrado, le añadimos la masa madre que habíamos hecho. Si tenéis un buen robot de estos de cocina, amasadores o una buena amasadora, no es necesario que amaséis mucho rato, con 2 o 3 minutitos ya tenemos suficiente. Pero si no, pues bueno, es importante que esté todo bien integrado y bien amasado. Y amasamos. Una vez que ya hemos amasado un poco y lo tenemos integrado unos 2-3 minutos, vamos a ir añadiendo poco a poco la mantequilla. Si tenéis un robot tipo KitchenAid o así que lo pueda ir haciendo mientras va batiendo, lo vais añadiendo, ¿vale? Añadís mientras va batiendo, pero si no, pues bueno, vamos añadiendo poco a poco y lo vamos batiendo. Añadimos un poco más y batimos, y así vamos a ir haciéndolo hasta que se nos acabe la mantequilla. Una vez que ya tenemos toda la mantequilla integrada, le añadiremos el chocolate y la naranja que teníamos reservados y lo mezclaremos. Una vez que ya lo tenemos todo bien integrado, lo dejaremos en el mismo bol que doble el volumen tapado con un papel film durante aproximadamente unos 40-45 minutos. Básicamente es que doble el volumen. Tened en cuenta que dependiendo también de la época del año y de la temperatura que haga en vuestra casa, tardará más o menos en subir. Pero pensad que debe doblar el volumen, o sea que debería de crecer mucho. Como veis, la masa ya nos ha doblado el volumen. Ahora vamos a desgasificarla, la amasaremos durante un par de minutos o así y ya formaremos las bolas para el panetón. Una vez que lo hemos amasado ya nos ha bajado el volumen y ahora vamos a trabajar sobre la superficie de trabajo, previamente enharinada. Vertemos la masa con cuidado. Va a costar. Y ahora trabajaremos con las manos. Amasamos un poquito y haremos nuestras bolas para meterlas en los moldes del panetone. Si veis que se os engancha mucho, siempre podéis añadirle un poquito más de harina, porque tened en cuenta que aunque las cantidades son correctas, muchas veces depende pues del tipo de harina, de la calidad, de la temperatura ambiente, etcétera. Así que si vemos que se engancha mucho, le añadimos un poquito de harina hasta que sea más manejable. Una vez que ya tenemos nuestra masa formada, vamos a meterla dentro de nuestro molde de panetone. Todo dependerá del tamaño que nosotros tengamos de molde. Podemos tenerlo más grande o más pequeño. Pero tened en cuenta que solo tenemos que llenar lo que es la parte de abajo, porque tiene que elevar hasta 4 veces su tamaño, hasta que empiece a salir por lo que sería la parte de arriba de nuestro molde. Así que podéis hacer o bien 2 piezas, si es muy grande, 4, dependiendo del tamaño que tengáis vuestro molde. Vamos metiendo la masa hacia adentro y la metemos en nuestro molde de panetone. Y como veis, esto tendrá que elevar hasta 4 veces su tamaño. Y así los iremos haciendo todos.
Vamos a dejar levar nuestros panetones, como os he dicho, hasta que dupliquen el volumen. Pero lo haremos dejándolos tapados con una bolsa de plástico, más que nada para que no se nos quede como una pellica por encima y queden feos a la hora de hornearlos. Entonces, tened en cuenta que el hecho de que tengan que elevar puede tardar más o menos, siempre dependerá de la temperatura ambiente en la que esté nuestra cocina, de la temperatura exterior, etcétera. Como veis, nuestros panetones ya han levado. Y ahora con un poco del huevo que teníamos reservado batido, lo vamos a pincelar bien. Con cuidado para que no se nos estropee la superficie. Y mientras tanto tenemos el horno precalentado a 180 grados. Y justo antes de meterlos en el horno, con un cuchillo o una cuchilla de estas para el pan, vamos a hacerle unos cortes en forma de cruz a nuestro pan. Y ya los podemos meter en el horno. Sacamos nuestros panetones del horno y ahora en este momento viene una operación crucial, que es, vamos a coger unas agujas o unos palos de pinchito o lo que tengáis y con ellos tenemos que atravesar la base de nuestros panetones para dejarlos colgando. Así que con cuidado, que quema. Y ahora los dejaremos enfriar boca abajo. Podéis usar, pues por ejemplo, como este caso, lo he metido dentro de una olla de fondo grande, ¿vale? O sea que es bastante alta. Si no, pues entre dos cajas, lo que tengáis, entre una mesa y una silla. Más que nada lo importante es que tiene que estar así, boca abajo, y así es como tiene que enfriar. Una vez que se han enfriado ya podemos quitarles nuestro pincho y los podemos dejar enfriar, bueno, acabar de enfriar pues en un frigorífico, fuera, donde queráis. Si los vais a dejar fuera, pues tapadlos con una bolsita mejor, para que, más que nada, para que no se endurezcan, y ya los tenemos listos para disfrutarlos. Y aquí tenemos nuestros riquísimos panetones. Como veis, son súper esponjosos y os aseguro que están muy buenos. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, dadle a me gusta, que se agradece. Y si queréis, pues compartirlo en las redes sociales. También, si queréis estar al día de estas y otras recetas que vamos a ir subiendo, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Por supuesto, estos panetones y muchas otras recetas diferentes las encontraréis en nuestro blog disfrutandolacocina.com. Y si queréis, pues mandarme fotos de los resultados de las recetas que vayáis haciendo, o si queréis sugerencias o alguna pregunta, pues tenéis nuestro correo, que es disfrutandolacocina@gmail.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!